Buenas, mi nombre es André. En este caso en esta oportunidad voy a presentar el seminario para la práctica calificada número 4 del curso de cálculo de elementos de máquinas 1. En esta parte del curso se evalúa el tema de tornillos de potencia. Exponiendo brevemente el contenido de esta presentación, iniciaríamos primero con un repaso de teoría, con algunas menciones de algunos conceptos, para luego pasar a la presentación de la metodología empleada en la solución de estos problemas, para luego exponer dos problemas. En cuanto al repaso de teoría, primero vamos a iniciar con los tipos de roscas que vamos a encontrar: roscas ACME, roscas métrica trapezoidal. Luego de ello a determinar, vamos a poner los estados en los que puede estar sometido un tornillo de potencia, puede estar sometido a atracción o a compresión. Luego de ello vamos a mencionar cómo la disposición de los rodamientos va a determinar si un tornillo está sometido a tracción o a compresión. Y por último, algunos otros conceptos como lo que es torque subida y eficiencia. En el caso de las roscas para el tornillo de potencia vamos a encontrar dos tipos de roscas ACME y principalmente rosca ACME y rosca métrica trapezoidal. En el caso de que sea una rosca ACME vamos a usar estas tablas donde los valores están en pulgadas y esta otra tabla. En caso de que sea una rosca métrica trapezoidal vamos a usar esta tabla donde los valores están en milímetros y esta otra tabla. Un tornillo convencional puede estar sometido a tracción o a compresión. En el caso que se diera que el tornillo esté sometido a tensión, usaremos esta relación para hacer nuestros cálculos, donde este valor de esfuerzo viene a ser igual al esfuerzo de fluencia del material del tornillo entre el factor de seguridad correspondiente. Este esfuerzo acción viene a ser la fuerza actuante en el tornillo y eso dividido entre el área de tensión. En el caso, y también tenemos el otro estado, ¿no? El estado de compresión. En el caso que el tornillo esté sometido a compresión, el procedimiento sería un poco más largo para calcular sus dimensiones. En este caso, seríamos la ecuación de Euler, y, como estamos suponiendo que es columna larga, tendremos que verificar este desigualdad para ver que nuestra expresión sea verdadera. Tendremos que verificar que KL sobre R sea mayor a C sub C. Entonces C sub C viene a ser determinada por esta expresión. K viene a ser un factor modificatorio de la longitud, L viene a ser la longitud del tornillo de potencia y R viene a ser el radio de giro, que viene a ser igual a un valor de la cuarta parte del D sub R. D sub R lo calculamos con esta expresión, 64 veces N, donde N debe ser el factor de seguridad. P sub A viene a ser la carga contra el tornillo. K, como mencioné, es un factor modificatorio de la longitud del tornillo. L viene a ser la longitud del tornillo. Y E viene a ser el módulo de elasticidad. Si no se diera esa desigualdad, la suposición de que es una columna larga no es verdadera, entonces tendremos que usar otra ecuación para columna corta. Para columna corta usaremos la ecuación de Johnson, determinada por esta expresión, donde P sub R vendría a ser igual al área por el esfuerzo de influencia, por multiplicar por todos estos términos. P sub R vendría a ser igual a la carga resultante por el factor de seguridad. Pero lo que a nosotros nos interesa es el D sub R. Y por eso el área lo expresaremos como D sub R al cuadrado por pi cuartos. Y este radio de giro lo expresamos como D sub R sobre 4. Despejando D sub R obtenemos esta expresión que es más directo para el cálculo. Aparte, como se dijo, la disposición de los rodamientos va a determinar si nuestro tornillo está sometido a tracción o compresión. En el caso que se diera que el rodamiento radial esté en la parte inferior, nuestro tornillo estará sometido a tracción. En el caso que el rodamiento axial esté en la parte inferior,
el tornillo estará sometido a compresión. Otros conceptos, como es el tornillo de torque de subida, es determinado por esta expresión, donde F viene a ser la carga constante, de P viene a ser el diámetro de paso, y el coseno de phi, donde phi viene a ser el ángulo del tornillo. Este ángulo de tornillo va a depender del tipo de rosca que estamos usando, ¿no? Si es una rosca AME, tendría un valor de 14.5, si es una métrica trapezoidal, tendría un valor de 15 grados. Multiplicado por la tangente de lambda, tangente de lambda viene a estar determinado por esta expresión, L sobre pi por diámetro de paso, donde L viene a ser el número de entradas del tornillo de potencia por el paso, por el valor del paso. Otro concepto es ser la eficiencia. En este caso viene a estar determinado por la carga constante por L, como se mencionó. L es igual al número de entradas por el valor del paso sobre 2pi por el torque de subida. Exponiendo la metodología, pero vamos a tener que identificar si la rosca es métrica trapezoidal o AME. Seguido de eso vamos a tener que determinar el estado del tornillo, vamos a tener que determinar si está a tracción o a compresión. Una vez que hayamos determinado si nuestro tornillo está a tracción o compresión, vamos a tener que usar las fórmulas correspondientes para determinar el diámetro orientativo, ¿no? Las fórmulas anteriormente presentadas. Una vez que hemos tenido ese diámetro orientativo, vamos a tener que aproximar ese valor al próximo valor superior que se encuentra en tablas. Seguido de eso, vamos a tener que verificar si estos valores escogidos de tablas, el diámetro del paso y el P, con los valores de diámetro del paso y el P, vamos a tener que tener si nuestro tornillo es autobloqueante. Si sería el caso que no fuera autobloqueante, tenemos que escoger los valores siguientes del diámetro del paso y el paso. ¿Cómo sabemos que si un tornillo es autobloqueante? Cuando se cumple la desigualdad de que el factor de fricción es mayor al producto de la tangente lambda por el coseno de phi. Cuando se cumple esa desigualdad, decimos que el tornillo es autobloqueante. Una vez que hayamos escogido el tornillo autobloqueante, vamos a poder calcular los demás parámetros, como los que son la eficiencia, el torque de subida. Pasando a los problemas, iniciamos con problema 1. Nos dice, no se desea diseñar un elevador de autos para un peso máximo de 2.500 kilogramos fuerzas, como se muestra en la figura. Usando los tornillos de potencia de rosca AME, nos pide considerar que la carga que genera por la electricidad es sumida por la columna, por lo tanto, los tornillos de potencia toman solo las cargas de elevación. El tiempo para elevar a la altura máxima es de 60 segundos. El factor de fricción es 0.15 para todas las superficies de contacto. El material de tornillo es acero con fuerza de diferencia de 235 megapascales y un módulo de electricidad de 200 gigapascales, con factor de seguridad a la tracción de 2.5 y un factor de seguridad a la compresión de 4. En la parte superior donde termina el tornillo hay rodamientos que absorben solo carga radial y en la parte inferior rodamientos que absorben solo la carga axial. Nos piden determinar lo que es el tornillo de potencia de una sola entrada, el torque de elevación, nos pregunta si el tornillo es autobloqueante, nos piden determinar la eficiencia y por último la potencia del motor. Acá vemos la figura del problema, donde se debe elevar un auto mediante dos tornillos de potencia, mediante dos columnas, impulsado por un motor, y este motor impulsa a ambos tornillos. Mediante esta plataforma. Iniciando con el paso 1 del problema. El problema en el enunciado indica que se quiere diseñar con una rosca AME, por lo que se va a repetir eso. En el paso 2, eh, el problema 2 menciona que hay rodamientos axiales
en la parte inferior, entonces el tornillo estará sometido a compresión. Como ya sabemos que el tornillo está sometido a compresión, usamos las fórmulas correspondientes, ¿no? Primero suponemos que se trata de una columna larga, donde tenemos que verificar que se cumple esta estipulación para decir, para dar por cierto nuestra suposición. En este caso, calculamos el parámetro C sub C mediante esta relación, simplemente reemplazando datos tenemos este valor. La carga que actúa en cada tornillo vendría a ser igual a la carga del vehículo entre dos, ya que como son dos tornillos, esta se distribuye equitativamente, por lo que tenemos 1250 kilogramos fuerza actuando sobre cada tornillo. Expresado en newton sería 12.300 newtons aproximadamente. Para el SUR, simplemente reemplazando los valores en la fórmula, ya que tenemos todos, reemplazamos, tenemos este valor del DSUR. Y para el radio de giro tenemos que tu valor es la cuarta parte del DSUR, por lo que tenemos este valor. Y reemplazando para el KSUL y sobre el radio de giro tenemos un valor de 167.5. Como podemos ver, este valor calculado es mayor al C sub C, por lo que nuestra suposición de columna larga es verdadera. En este caso nos quedamos con este valor, ¿no?, del DSUR, que expresado en pulgadas sería 1.175 pulgadas. Con este valor de DSUR nos fuimos a la tabla de tornillos con rosca AGME y escogimos un valor inmediatamente superior. Nos vamos y vemos que el superior inmediatamente sería 1.1965 para un diámetro nominal de 1,5 pulgadas, donde el paso sería 0.25 pulgadas y el diámetro del paso sería 1.3429, por lo que escogemos estos valores. Ahora tenemos que verificar si el tornillo es lubricante. El tornillo será lubricante si se cumple esta estipulada, ¿no?, donde el tangente lambda viene a ser igual al número de entradas por el paso por sobre pi por diámetro del paso. En este caso el número de entradas vendría a ser por condición de problema 1 y el paso que escogemos de tabla sería 0.25 pulgadas y el diámetro del paso sería 1.2429 pulgadas. Reemplazando tenemos este valor. Como se trata de una rosca AGME, el phi valdría 14.5 grados, donde el coseno de ese ángulo vendría a ser igual a 0.968. Reemplazando en esta desigualdad vemos que si se cumplen, entonces los valores escogidos de T sub P y P son correctos, por lo que nos quedamos con estos valores. Todos en cuanto al nivel de torque de subida es determinado por esta expresión, donde ya conocemos todos los valores. Simplemente reemplazando tenemos un valor de 45.2 Nm. Y una vez que tenemos el torque de subida, podemos calcular también la eficiencia, que viene a ser la carga actuante por el número de entradas del tornillo por el paso sobre 2pi torque por el torque de subida. Reemplazando datos, tenemos que la eficiencia es igual a 0.274. Ahora el problema nos indica también cuánto es la potencia del motor, ¿no? Cuánta potencia se requiere para impulsar estos tornillos. Como son los tornillos, tenemos que multiplicar por 2 al torque de subida en un tornillo por su velocidad angular en ese tornillo. En el caso de la velocidad angular, lo podemos calcular mediante esta secuencia, ¿no? Calculando primero lo que es la velocidad lineal de la plataforma por la que soporta el vehículo. Sería igual al recorrido, donde el recorrido sería la altura máxima y sobre el tiempo, que por rato vendría a ser 60 segundos. Por lo tanto, tenemos un valor de 0.02083 metros por segundo. Y para hallar lo que es la velocidad angular, en este caso es igual al valor de 2 veces pi por la velocidad lineal entre 9 entradas de tornillo de potencia por el valor del paso. En este caso, como la velocidad lineal está en metros por segundo y el paso está en pulgadas, tenemos que usar este factor para pasarlo a metros, con lo que tenemos finalmente un valor de 20.61 radianes por segundo. Reemplazando este valor en
esta expresión tenemos que se requiere un motor de 1.864 kilowatts. Pasa al problema 2, ¿no? Nos indica se ha planteado usar un sistema de elevación automático por medio de unos gatos de elevación donde se empleará 4 gatos idénticos accionados por un único motor. Se desea elevar 250 kN siendo los eslabones articulados L igual a 350 milímetros. La separación máxima de las tuercas es de B su máximo 500 milímetros para la altura mínima y la separación mínima de las tuercas es de B su mínimo igual a 200 milímetros para la altura máxima. El tiempo en pasar hasta la altura máxima de elevación debe ser de 50 segundos. Los eslabones articulados van por un lado unidos a la placa de amarre y por el otro extremo la tuerca del tornillo de potencia auxilio. Los eslabones transmiten la carga a la tuerca y esta solo transmite la componente horizontal al tornillo. Ojo, dice, ¿no? Y la componente horizontal, los eslabones transmiten la carga a la tuerca y esta solo, o sea, la tuerca solo transmite la componente horizontal al tornillo. La carga vertical es absorbida por las guías lineales dispuestas en forma paralela al tornillo de potencia de rozamiento despreciable. Considere un factor de fricción de 0.07. El material del tornillo es AE 1020 con un esfuerzo de diferencia de 350 MPa. Considere el esfuerzo invisible con respecto al esfuerzo de influencia por un factor de debilidad de 2.2. Nos menciona también que, bueno, estas fajas que se usan acá tienen un ratio de reducción de 2. Nos piden, ¿no? Definir el tornillo de potencia con dos roscas, una rosca derecha y otra rosca izquierda. Como vemos, ¿no? Hay una rosca derecha y otra rosca izquierda. Las roscas están máquinas en un solo tornillo, ¿no? Es un solo tornillo. El tornillo nos pregunta si el tornillo está brillante, de no serlo, definir el diámetro correcto, cuál es la velocidad de las tuercas, a qué RPM giran los tornillos de potencia, a cuánto se gira el motor, la ratio de reducción del inductor es de 2.4 y por último cuál es la potencia del motor a usarlo. Primero comenzamos con el paso 1, ¿no? Como la función Mermin está todo en métricos, valores de milímetros y metros, usamos la rosca trapezoidal. Paso 2, tenemos este SL para lo que es los eslabones, ¿no? Los eslabones y las tuercas. Aquí también están los eslabones y acá van a estar las tuercas. En este caso se acciona una fuerza, el peso del objeto que se quiere elevar. Y eso va a generar dos reacciones en los extremos de las tuercas. Pero como condición del problema, nos dicen, ¿no? Los eslabones transmiten la carga a la tuerca y esta solo transmite la componente horizontal al tornillo. Entonces, por acción y reacción, por la ley de acción y reacción, la reacción acá sobre la tuerca sería para arriba, ¿no? Pero la acción, la acción de esa tuerca sobre el tornillo y la guía sería para abajo, ¿no? Pero por condición del problema, solo la componente horizontal es transmitido al tornillo, por lo que sería como en esta figura, ¿no? La fuerza actuando para ese sentido y por parte de esta fuerza. Por parte de esta otra fuerza tenemos esta otra carga, donde vemos que el tornillo está sometido a tensión. Para calcular la dimensión de este tornillo, primero vamos a tener que calcular que la carga máxima que actúa en este tornillo. En este caso, primero vamos a comenzar con el valor del B máximo, ¿no? Con la distancia entre tuercas máxima. En este caso, como vemos,
la fuerza que actúa en esta parte tendría que ser la cuarta parte que actúa en todo, ya que estamos suponiendo que se distribuye igualmente en cada uno de estas cuatro, ¿no? De estos cuatro gatos. Por lo que tenemos que la cuarta parte de 250 kN debería ser igual a este valor. Y como vemos que de acá hasta acá es 500, la mitad sería 250 y por lo tanto este eslabón mide 350, por lo que podemos obtener este valor de este ángulo, que es igual al arco coseno sería de 250 entre la hipotenusa, que es de 250, por lo que tenemos este valor. Acá usamos equilibrio, donde la suma de las componentes verticales de esta fuerza F sub A y otra fuerza sub A, o sea, dos veces F sub A tendría que ser igual a F sub R, despejando F sub A sería igual a F sub R sobre dos veces el seno de este ángulo. Con lo que tenemos este valor. En el caso de la fuerza F, vemos que la componente horizontal de esta fuerza sería igual al valor de F. Por lo que, como eso es simétrico, este ángulo C es igual a este valor, ángulo C, y para hallar la componente horizontal sería igual a fuerza sub por el coseno de ese ángulo. Por lo que tenemos este valor. Realizamos el mismo procedimiento, pero ya para el caso del peso mínimo, ¿no? Con lo que tenemos un valor de F de igual 9.22 kN. Como podemos ver, el valor máximo de F sería 31.89 para el primer caso, ¿no? Donde la separación de la torre es máxima. Bueno, como ya sabemos que el tornillo está sometido a tensión, usamos esta relación, ¿no? Que es para los tornillos que están sometidos a tracción. En este caso, el esfuerzo invisible de tensión por otro problema tiene un factor de seguridad de 2.2, ¿no? Y el esfuerzo de referencia por otro problema para el acero 1020 sería igual a 350 MPa. Operando tenemos un valor de 159 MPa. Despejando de esta ecuación el área de tensión, entonces tendríamos que la tensión sería la fuerza entre la fuerza invisible, donde tenemos este valor de 200.47 milímetros al cuadrado, o este valor nos dirigimos a la tabla de rosca métrica trapezoidal, ¿no? En este caso no trabajamos con el SVR como lo hicimos con el problema de compresión. En este caso trabajamos directamente con el área de tensión. En este caso un valor inmediatamente superior a 200.4 milímetros al cuadrado sería la rosca el tornillo con un diámetro nominal de 20 milímetros, con un diámetro de paso de 18 milímetros y un paso de 4 milímetros. Todos estos valores de esta columna. En este caso tenemos que verificar si este tornillo es bloqueante para poder quedarnos con estos valores. En este caso el tangente de lambda debería ser igual al 9 de entrada, el 9 de entrada es igual a 1, el paso debería ser el valor que hemos quedado es igual a 4 entre pi por el diámetro de paso, el diámetro de paso es 18, con lo que tenemos este valor. Vamos a tratar de una rosca métrica trapezoidal, usamos un valor de phi de 15 grados, la ecuación de 15 grados viene siendo 0.966. Empezando datos en esta desigualdad, vemos que si se cumple. Si sería el caso de que no se cumple la desigualdad, tendríamos que trabajar con los valores siguientes, ¿no? Hasta así encontrar que se cumple esa desigualdad. Pero como si se cumple esa desigualdad, nos quedamos con esos valores que hemos seleccionado. Un diámetro de paso con 18 milímetros y un P de 4 milímetros. Ahora, otros otro término que nos piden es la velocidad de la tuerca, ¿no? Como vemos, las tuercas inicialmente están en los extremos, ¿no? Cuando la gata está
en su altura mínima. Y llega hasta su altura máxima, ¿no? Las tuercas se unen, ¿no? Como son dos tuercas, una aquí y otra acá, el desplazamiento por cada una de las tuercas vendría a ser esta diferencia de longitudes. Por lo que esa diferencia de longitud vendría a ser la distancia máxima entre tuercas menos la distancia mínima entre tuercas entre dos. Ese vendría a ser el recorrido que hace cada tuerca. Entre el tiempo vendría a ser la velocidad de la tuerca, ¿no? En este caso, por dato, la velocidad, el tiempo que se mueve sería 10 segundos, ¿no? Tal como está acá, ¿no? El desplazamiento que realiza una tuerca vendría a ser esta diferencia de distancia entre dos sobre el tiempo que se mueve. Por tanto, vendría a ser 10 segundos. Y empezando, tenemos que la velocidad de tuerca de desplazamiento vendría a ser 15 metros por segundo. Con este valor podemos calcular lo que es la velocidad angular de la tuerca, ¿no? Con esta opción 2pi por la velocidad lineal entre el número de entradas por el valor del paso. En este caso, empezando tenemos un valor de 23.56 radianes por segundo. Pasando a la RPM tendríamos aproximadamente 225 RPM. También nos pide lo que es las RPM del motor, ¿no? Como podemos ver, vendría a ser las RPM de este tornillo multiplicado por la relación que hay en esa transmisión por fajas, multiplicado por también la ratio de reducción de este reductor, obtenemos lo que es las RPM del motor, ¿no? En este caso ya tenemos las RPM del tornillo. También por rato también tenemos la relación de reducción del reductor. Y tenemos también la relación de transmisión de la faja. Posiblemente reemplazando tenemos que las RPM del motor serían 1080 RPM. Y también nos pide lo que es la potencia motor, pero para calcular la potencia motor tenemos que calcular lo que es el torque que se requiere, ¿no? Para multiplicarlo pues, por la velocidad, que la velocidad de angular ya la tenemos, ¿no? En cuanto al torque de elevación, sería la fuerza, la carga actuante en el tornillo por el torque, como podemos ver, un tornillo tiene dos roscas, ¿no? En un lado tiene una rosca derecha y en otro lado tiene una rosca izquierda. Este torque sería actuante en cada una de estas roscas. Y este valor de fuerza vendría a ser la fuerza que hemos calculado, ¿no? Que actúa en cada una de estas roscas por el diámetro del paso. Simplemente reemplazando valores, tenemos un torque en cada una de estas roscas que tenga el mismo tornillo. Tenemos un valor de 41.22 Nm. Para calcular lo que es el potencia motor que se requiere, tenemos que observar que este tornillo tiene dos roscas, por lo que tiene acá un momento y acá otro momento. Por lo que la potencia que se requiere solamente para este tornillo sería igual a 2 veces el torque por la velocidad que tiene este tornillo. Pero como vemos que son 4 gatas, multiplicamos ese 2pi por 2 veces torque por velocidad angular, lo multiplicamos por 4 porque son 4 gatas. Con eso tenemos lo que es la potencia motor, tal como está acá, ¿no? La potencia motor es igual a 4 veces 2 veces el torque de elevación por la velocidad angular del tornillo. Reemplazando datos tenemos un valor de 7.788 watts. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.